El vivir es Muy Cristo buenos y el días, morir es queridos hermanos, ganancia. queridas hermanas. Gracias a Dios nos despertamos. Y les invito a comenzar a ser reavivados por su palabra. Hoy nos toca leer Daniel capítulo 7. Y el título dice, breve repaso de Daniel 7. Vamos a leer en el libro que estamos desarrollando, Daniel 7, 21, 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Comencemos con la historia de este día. ¿Quién es el anciano de días? El anciano de días es Dios Padre, el Altísimo, que se sienta en el trono principal. Daniel 5:18, hay que leerlo. Pregunta, ¿quiénes son los millones de millones? Respuesta, los millones de millones son los ángeles testigos. Pregunta, ¿cuáles son los libros que fueron abiertos? Los libros que fueron abiertos son: 1. Libros de buenas obras, que lo encontramos en Malaquías 3:16. El segundo libro es el libro de malas obras, que está en Isaías 65, 6 y 7. Y el tercero es el libro de la vida, que está en Apocalipsis 3:5. En el día de juicio se abrirán nuestros libros de buenas y de malas obras, que fueron anotadas por los ángeles testigos durante toda nuestra vida. Pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo, quien representa o quien se presenta ante Dios Padre. Miren qué hermoso, ¿no? Dios Hijo se presenta ante Dios Padre. El Señor Jesucristo está ante el Padre para ser el mediador entre Dios Padre y nosotros los pecadores. Pregunta, ¿cuándo ocurrió esta venida de Cristo al juicio? Leemos en el Conflicto de los Siglos, página 533, lo siguiente. La venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días, en el cielo, para recibir el dominio y la gloria, y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra. La profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, y esto ocurrió en el año de 1844. Mucho ojo con eso. Pregunta, ¿cuándo comienza este juicio y para qué? El juicio debe ocurrir después de la era de dominio del cuerno pequeño. El juicio es para nosotros, para los seres creados, para que en todos los seres y en el universo entero creado por Dios no quepa la menor duda de que Dios fue justo y misericordioso por igual con cada ser humano que pobló este planeta. Pregunta, ¿qué representa el cuerno pequeño? Este cuerno pequeño representa un poderoso sistema religioso que surgió después de la caída de Roma. Esta alianza entre la Iglesia y el Estado dio como resultado lo que finalmente se conoció como el Sacro Imperio Romano, que es la base del surgimiento de la Iglesia Católica Romana. Cuerno pequeño viene prácticamente a ser la Iglesia Católica. Pregunta, ¿qué hace el cuerno pequeño? Primero, hace guerra contra los santos. Segundo, blasfema en contra de Dios. Tercero, intenta cambiar los tiempos y la ley. Y cuarto, persigue a los santos por tiempo y tiempos y medio tiempo.
Vamos avanzando. Ya que un día profético equivale a un año literal, se trata de los 1260 años de la soberanía papal en Europa, que abarca desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Pregunta: ¿cuándo es derribado el cuerno pequeño? Cuando Napoleón envió a su general Berthier durante su Revolución Francesa de Francia a Italia, quien tomó preso al Papa Pío VI, que murió en su exilio en Francia. En el año de 1798, el poder del Vaticano quedó quebrado en su primera fase. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso lo encontramos en Daniel 7:25. El catolicismo romano cambió los 10 mandamientos de la palabra de Dios en su catecismo, arrancando el segundo mandamiento que prohíbe la veneración de imágenes, dividiendo el 10º en 2 y cambiando el único mandamiento que habla de un tiempo sagrado. El sábado, como día del Señor, fue cambiado al día del sol o día domingo. Finalmente, el llamado. Antes de leer el Reavivados que estoy enviando, lea primero su Biblia. Lea las citas que hemos puesto en este Reavivados para que usted corrobore lo que estamos diciendo. Como pueblo de Dios debemos dedicar tiempo a leer y estudiar más acerca de los eventos de los tiempos finales. Y Dios nos dejó el libro de Daniel y Apocalipsis para ser luz y guía para sus hijos e hijas. Es profundo el libro de Daniel, pero entendido con fe y estudiado con oración, nos enseña qué eventos ya han pasado, qué eventos están sucediendo y qué eventos sucederán en el futuro. Tenga fe, Dios está al control de todo, aunque parece que el mundo está hecho pedazos, que de hecho sí lo está. Pero no es que son solamente los malos gobiernos, la corrupción, la criminalidad. Las profecías se están cumpliendo y a nosotros nos cuesta aceptarlo, o estamos tan dormidos que no nos damos cuenta que las profecías de Dios se están cumpliendo. Hasta aquí el Reavivados por su palabra de este día. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Amén y amén.